Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Muy buenas, oyentes de Latencia Cero. Aquí estamos Maritere y yo en un episodio más. ¿Qué tal, Maritere? Yo muy bien. ¿Tú cómo estás, Juan? Pues la verdad es que bastante bien. ¿Cómo me alegro? Que últimamente ha llovido un montón. Que era muy necesario. Ahí voy. Súper importante. Yo estaba con una alergia terrible desde casi marzo. Sí. Fíjate que yo no tenía y ahora estoy empezando a tener un poco. Pero bueno, ya por fin ha llovido, que hacía mucha falta, la verdad, también para el tema cosechas. Sí. Que hablábamos de agricultura hace un par de podcasts. Hace nada. Y la verdad es que ya preparando un poco el veranito, ¿no? Uh-huh. Yo ya las vacaciones que las veo ahí, ¿eh? Yo me suelo suelo coger más a final de verano, entonces espero que no sea... A ver, yo este mes no, pero bueno. Que no te queda nada, vamos, para ir de vacaciones. Efectivamente, pero bueno, antes de eso, aquí seguimos en Latencia Cero y tenemos además hoy un episodio muy interesante en el que vamos a hablar de salud. Hablamos de salud. Y bueno, yo siempre lo digo cada vez que salgo en alguna entrevista o tal para empoderar a las mujeres en el ámbito STEM, yo es que quería ser médico. Fíjate. Antes que informática. Entonces a mí todo el tema de salud me encanta porque como médico que quería ser, pues siempre me ha llamado mucho la atención pues todo el tema de las enfermedades, curarlas y tal. Y claro, ahora con el tema de la tecnología, que me encanta la tecnología, pues siempre es un tema que me ha llamado muchísimo la atención. Recordemos además el episodio, no sé si fue hace 2 o 3, que estuvimos con Victoria Martínez, endocrino, del Ramón y Cajal. Aprendimos un montón, sí. Y hoy yo creo que va a ir por ese camino. Se nota también. Que nos quedamos con ganas de seguir indagando sobre este tema. Totalmente. Seguro que además cosas que nos cuenta el invitado de hoy tienen relación con lo que hablamos aquel día. Sí. Así que vamos, yo creo, ya con él. Vamos a presentarle, venga. Pues mira, hoy tenemos en Latencia Cero a Jorge Pou, que es director de innovación sanitaria en AstraZeneca España y que además, previamente, formó parte de Telefónica en el ámbito de IoT, inteligencia artificial y blockchain, que es lo que hoy conocemos en su conjunto como Telefónica Tech AI of Things. Así que bienvenido, Jorge, a Latencia Cero. Bienvenido. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros y estar de nuevo en lo que considero mi familia, ¿no? Que es Telefónica. Cuéntanos, ¿en qué se traduce para ti la innovación sanitaria en el ámbito profesional? Sí, pues mira, cuando hablamos de innovación en general, yo creo que a todo el mundo piensa, si no es en el primer sector, es el segundo, uno de los mayores, piensa en la industria farmacéutica, ¿no? Yo creo que la industria farmacéutica, por el nivel de inversiones que hacemos en desarrollo científico, de desarrollo de nuevas moléculas, tenemos una de las mayores inversiones en innovación per se, ¿no? En ciencia. Bien es verdad que ahora, con todo el desarrollo del mundo digital, de la tecnología, estamos viendo que es el momento de mezclar ciencia y tecnología, ¿no? De salir de nuestra zona de confort, que es el desarrollo puro científico, y mezclar esa ciencia con la tecnología para tener un impacto exponencial en la vida de los pacientes, que al final es a lo que nos dedicamos, ¿no? A hacer cosas que mejoren la vida de los pacientes. ¿Y cómo impacta el mundo digital y la revolución digital en la industria farmacéutica? Pues impacta en 3 grandes ejes. Impacta en el desarrollo de nuevas moléculas. Y ahí vemos ejemplos clarísimos de cómo la inteligencia artificial, nuevos modelos de computación, el Big Data o el blockchain incluso, ¿no? Ayudan en el desarrollo de los ensayos clínicos que permiten el desarrollo de esos nuevos medicamentos que después salvan vidas, ¿no? Y pensad que estos son desarrollos de muchos años, con un coste muy alto, muchas veces desarrollos que se hacen multicentro. Entonces, aquí cualquier impacto que la tecnología nos trae tiene un impacto brutal en el desarrollo de estas moléculas y en la propia industria, ¿no? Y también tenemos un impacto en la forma en la que la industria tradicionalmente se relaciona con los principales stakeholders del sistema sanitario, con los médicos, que son con quien normalmente hablamos, con la administración. Y ahí lo que básicamente el impacto que está teniendo la tecnología es mejorar o complementar, dar superpoderes a nuestras fuerzas de campo. Nosotros, como industria farmacéutica, tenemos muchas personas en campo visitando los hospitales, los centros de atención primaria, la administración, y creemos que la tecnología puede dotar de superpoderes a estos grandes activos que tenemos en la compañía para que hagan mejor su trabajo, ¿no? Y por último,
está el foco de mi trabajo en AstraZeneca España, que es el desarrollo de nuevos servicios y nuevas soluciones. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario está cambiando. Ya vemos que hay una transformación en el propio sistema, ¿no? Cada vez más se habla de una sanidad y una salud basada en valor, ya no orientada a una mera transacción entre la industria farmacéutica y la administración en la compraventa de un medicamento, ¿no? Ya estamos hablando de medir resultados, de hacer una relación basada en valor. Y entonces, en ese mundo, creemos que el tratamiento holístico de las patologías es hacia donde vamos. Entonces, nosotros desde AstraZeneca lo que estamos es orientándonos en ver en las patologías en las que somos expertos, en las que tenemos medicamentos o vamos a tener, cómo es el viaje del paciente. Oye, extremo a extremo, desde antes de que se le diagnostique hasta el momento en que está en tratamiento. ¿Cómo es ese viaje del paciente? ¿Cómo es esa experiencia del paciente? Y ahora, dentro de esa experiencia del paciente, ¿existen cuellos de botella? ¿Qué se puede mejorar? ¿Existen procesos que se puedan mejorar? Y esos procesos se pueden mejorar con tecnología, se pueden mejorar con salud digital, y ahí es donde entramos nosotros, ayudando al sistema sanitario con las soluciones que el propio sistema determine que es necesario hacer, impulsándolas para mejorar y diluir esos cuellos de botella. A descongestionar, ¿no? Eso es. Y luego comentabas antes que también sería un poco como potenciar capacidades que ya tiene conjugando la sanidad con la tecnología y viceversa, ¿no? Es un poco a lo que estamos yendo. Eso es. A mí lo que me ha llamado la atención es lo de antes de que se le diagnostique al paciente. O sea, que a lo mejor incluso en el futuro, antes de que tengas algún síntoma, ya sabes por dónde pueden ir los tiros. Total. Y mirad, aquí hay un campo amplísimo y a mí siempre me gusta distinguir un poco, ¿no? Está la parte del well-being, que es un poco más toda la parte de cómo la tecnología nos ayuda a nosotros como ciudadanos, como personas, a tener un mejor control de nuestro estilo de vida y cómo eso puede tener un impacto positivo en nuestra salud. Y ahí hay un campo amplísimo del IoT, que además potenciado con las capacidades de inteligencia artificial que te pueden hacer recomendaciones, etcétera, para mejorar tu estilo de vida y ser capaz de tener una pequeña alerta de sospecha de que algo no va bien, ¿no? Pero luego entramos en el mundo clínico, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Claro. Y eso es un mundo, permitidme la expresión, más serio. ¿Y a qué me refiero con más serios? Porque necesitas cierta validación de la tecnología que igual en el mundo well-being necesitas un poquito menos, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros, que es en el momento en el que esa tecnología y esta salud digital se incorpora en el proceso asistencial y se incorpora en el sistema de salud. Entonces, cuando hablamos de antes de que se le diagnostiquen, pues es verdad, es la salud digital y la tecnología puede ayudar con herramientas de sospecha de diagnóstico, pero siempre integrada dentro del proceso asistencial. Hay que ver, oye, ¿a qué médico ayuda esta sospecha de diagnóstico? Porque atención primaria, perfecto. ¿Y después qué? Entonces, por eso es tan importante siempre trabajar de la mano del propio sistema sanitario. Necesitamos que sea el sistema sanitario quien analice los cuellos de botella y busque soluciones, y nosotros ahí estamos encantados de impulsar esas posibles soluciones y ayudar para mitigar esos cuellos de botella. ¿Tú, Jorge, crees que la población, en el sentido más amplio de la palabra, no hablo de la gente con enfermedades, sino la población general, está al tanto de la innovación sanitaria de la que hablas? ¿O crees que, por ejemplo, la tecnología aplicada, por ejemplo, al well-being que estabas hablando o a otros ámbitos, es un tema que está más en la opinión pública? Yo creo que está más la tecnología aplicada al well-being y que es lo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Muchas veces la gente, cuando piensa en cómo lo digital está disrumpiendo la forma en que controlamos nuestro día a día, pues enseguida te vas a pensar en, oye, pues tengo un reloj inteligente o una pulsera inteligente, me voy a correr, hay una app que me da consejos de cómo debería cuidar mi sueño, mi higiene del sueño, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso está bastante en la opinión pública. Y yo creo que la innovación en salud, tenemos un reto importante todavía de generar más impacto en cuanto a salud digital, más impacto y de tener todavía recorrido en cuanto a todo lo que podemos hacer, más que en otras industrias donde ya se ha avanzado mucho más por las casuísticas particulares del mundo salud, el tipo de datos, la seguridad que hay que tener con los datos, etcétera, etcétera. O sea, es lógico, y la regulación que tenemos, y yo creo que eso de poco a poco irá decantando también en la opinión pública, ¿no? Nosotros cada vez más pues se ven notas de prensa y discusiones, foros de discusión hablando de cómo
la salud digital está impactando en el proceso asistencial y este tipo de soluciones como las que impulsamos desde AstraZeneca España. Y luego, claro, o sea, lo importante que es que esos datos estén protegidos, porque se han dado casos de hackeos. 100%. El Hospital Clínic, ¿no? Recientemente, claro, que sufrió un hackeo y al final la ciberseguridad es fundamental, ¿no? Yo creo que en todos los sectores, hay otros sectores que dan pues, seguridad, etcétera, ¿no? Pero en salud y en sanidad pues es increíble y se necesita muchísima ciberseguridad para cuidar los datos. Un poco en relación con esto que acabamos de decir, la opinión pública, que la gente esté más concienciada, ¿no?, de la importancia de la tecnología, ¿crees que en el caso concreto de las enfermedades crónicas, que además están aumentando por causas como el cambio climático, el crecimiento poblacional, ¿tú crees que esto debería ser algo que todo el mundo supiese porque les pueda tocar en un futuro? Yo creo que es necesario que todos seamos conscientes de que hay un problema de sostenibilidad en sentido amplio, porque hay distintos factores, ¿no? Sostenibilidad del propio sistema sanitario, y yo creo que eso es algo que sí está en la opinión pública y que incluso se discute, ¿no?, en muchos círculos de amigos, etcétera. Y eso es verdad, ¿no?, con las enfermedades crónicas. Yo creo que hay algunas fuentes que hablan de que el 80% del gasto sanitario en nuestro país es la atención de enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la hipertensión y la EPOC, ¿no?, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, pues tenemos un reto por delante y la tecnología y la salud digital nos puede permitir llegar a alcanzar algún tipo de soluciones que nos permita alcanzar esa sostenibilidad en el sistema, ¿no? Pero también sostenibilidad desde un punto de vista de cómo hacemos que estas soluciones digitales sean sostenibles en el tiempo, porque muchas de las cosas que nos encontramos, y uno de los retos que me encuentro yo, en concreto, que nos encontramos desde Astra cuando impulsamos este tipo de soluciones, es cómo hacemos que sean sostenibles, cómo hacemos que el propio sistema sanitario sea capaz de incorporar estas soluciones de salud digital que tienen un impacto positivo económico, pero que sean capaces de apostar por ellas dentro de sus casuísticas y de sus parámetros y de su regulación de compra de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no?, que lo incluyan en su portfolio de servicios, etcétera. Y luego la propia sostenibilidad entendida también como impacto en el medio ambiente y sostenibilidad en general, ¿no?, de nuestro mundo. Claro. Y ahí la industria farmacéutica tiene muchísimo que decir y yo creo que somos de los más punteros en cuanto a autorregulación propia, en cuanto a las cosas que queremos hacer, ¿no? Nosotros, para que tengáis una pincelada, como tenemos mucha fuerza de personas en campo, tenemos un objetivo en 2025 que toda la flota sea de vehículos eléctricos. Tenemos mucha restricción a viaje en avión, siempre que se pueda tener una alternativa de tren. A nivel mundial tenemos ese objetivo de huella de carbono, de minimizar la huella de carbono, ¿no? O si vamos a un evento que nos movilizamos gran parte de la compañía para juntarnos, para tener una convención o lo que sea, bueno, pues hacemos una plantada de árboles para mitigar la huella de carbono. Y, por supuesto, con todas estas normas internas que nos hemos impuesto, que lo que os decía, ¿no? Pues el viaje en tren en vez de en avión, la flota de vehículos eléctrico, ¿no?, de cero emisiones, ese tipo de cosas. Y hablando de enfermedades crónicas, que bueno, ya nos has comentado que has escuchado el episodio que hablamos con Victoria. Con la doctora Martínez, sí, muy interesante. Sobre diabetes. ¿Crees que estamos avanzando hacia un equilibrio entre el desarrollo sanitario y la investigación sobre las enfermedades crónicas respecto a las enfermedades más comunes o sigue habiendo grandes diferencias? Bueno, yo creo que cada vez más hay foco en este tipo de patologías, ¿no? Y nosotros, dentro de nuestro ámbito de actuación, tenemos mucho foco dentro de las áreas de AstraZeneca, ¿no?, que nos enfocamos en respiratorio y inmunología, cardiovascular, renal, metabólico, oncología, enfermedades raras y vacunas e inmunoterapias. Vamos poniendo foco en este tipo de patologías también, ¿no? Y ahí yo creo que, además, con este matiz que estábamos hablando antes de la sostenibilidad del sistema, creo que cada vez hay un mayor foco en cómo tanto el desarrollo de moléculas que ya existen para ayudar en el tratamiento de esa patología, como en cómo la salud digital y la tecnología puede ayudar a mejorar el tratamiento continuo y de mejorar la vida de los pacientes. Yo creo que hay mucho foco en ese tipo de patologías. Comentábamos antes la ciberseguridad como una de ellas, pero vamos a entrar un poquito ya más de lleno en el tema tecnológico y si puedes contarnos en qué otras tecnologías se apoya, aunque ya has mencionado algunas, la innovación sanitaria. Entiendo que por el perfil que tú tienes y tu recorrido profesional escucharemos ahora mismo temas como la inteligencia artificial, etcétera, pero cuéntanoslo tú. Total, sí, efectivamente, ¿no? Y inteligencia artificial
está muy de moda en el sector, pero porque tiene un potencial de impacto brutal. Muy ¿no? grande. Entre las cosas que nosotros hacemos o el tipo de tecnologías que vemos, yo creo que hay mucho de Internet of Medical Things combinado con inteligencia artificial, mucho de inteligencia artificial per se, mucho de quizá no hace falta algo tan disruptivo como la inteligencia artificial y nos quedamos en un Big Data con un par de reglas bien implementadas y eso puede tener un impacto brutal. Sí, pues al final, porque una reflexión que os quería hacer y creo que lo mencionasteis, escuchaba el otro día el episodio de la doctora Martínez y una reflexión que hacíais muy acertada era que la tecnología por la tecnología no es nada. No sé si lo decía Maritere o tú, Juan, ¿no? Y cuando lo estaba escuchando decía, no puedo estar más de acuerdo. Yo al final yo creo que no existe tecnología a aplicar, sino que existen problemas. Y a los problemas se les dan soluciones. Entonces, cuando analizas bien qué potenciales soluciones tienes, muchas veces, en el día de hoy, en el siglo en el que vivimos, en el año en que vivimos, la tecnología tiene un papel muy relevante, ¿no? Entonces, se trata de buscar esas soluciones y esas soluciones cómo se pueden impactar con tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os decía, pues inteligencia artificial, bots y chatbots que son capaces con interpretación natural del lenguaje. También tuvimos aquí a una lingüista computacional que precisamente hablaba de eso, de la interpretación del lenguaje para automatizar procesos. Luego os cuento un proyecto, si queréis, muy interesante que tenemos con un bot que hace llamadas telefónicas, ¿no? A pacientes. Es súper interesante, ¿no? Y el nivel de calidad y cómo lo hacen, ¿no? También blockchain. Aunque blockchain yo lo veo más para el desarrollo de nuevas moléculas, que no es justo el foco de mi ámbito de actuación, pero podría tener impacto. Luego un tema que está súper candente con todo el mundo, que es el ChatGPT, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo es, nosotros lo que estamos generando es conocimiento, no lo estamos aplicando en ningún proyecto. Nosotros sí lo aplicamos como todos en el día a día, ¿no? Yo siempre me río porque es que, no sabéis qué bien hace scouting de startups, es increíble, es alucinante. Pero yo creo que sí que hay una inquietud en la comunidad de profesionales sanitarios en cómo ChatGPT puede tener un impacto en el sistema y en su trabajo, y nosotros lo que estamos haciendo es generar con el equipo que tenemos también de tecnología y datos muy potente, generar un buen posicionamiento de ayuda y de soporte y de acompañamiento a los médicos en cómo se puede utilizar ChatGPT, ¿no? Y luego temas de metaverso, que yo en este caso lo veo un poquito menos. Sé que hay iniciativas y del hospital en metaverso, etcétera, que se está impulsando, quizá para determinadas formaciones, y me gusta más, veo más en ese caso la realidad aumentada. Sí, hace no mucho vi una aplicación que se está utilizando mucho, sobre todo en el ámbito de formación, para, por ejemplo, poder ver pues, en 3D con gafas de realidad virtual cómo era un corazón o cómo eran huesos, o sea, cómo era más bien la anatomía del cuerpo humano, pero de una manera muy realista sin tener que abrir un cuerpo. Es que justo me estaba viendo en la mente el cuadro mítico de clases de anatomía, no sé, ahora mismo no me viene de quién es, que salen literalmente con un cadáver y es casi como se enseñaba, ¿no? Entonces pasar de eso a realidad aumentada, como tú comentas, Jorge. Súper interesante. Sí, y se están haciendo muchas cosas, también con impresión 3D, ya saliéndome un poco del ámbito específico de lo que hacemos en Astra, o sea, yo he visto, porque al final pues yo tengo mucha relación con todo el ecosistema de innovación en salud, ¿no? Y pues por ejemplo, en la Clínica San Rafael, la Fundación Hospital San Juan de Dios, tienen un hospital simulado, ¿no? Y es súper interesante el tipo de cosas que hacen, cómo los alumnos estudian hoy en día, que seguro que otros centros lo tienen también, pero yo en este caso he visitado ese, y el tipo de cosas que hacen con la impresión 3D, el tipo de cosas, cómo se estudia hoy en día en el ámbito de la salud, también es espectacular la revolución que está teniendo. Y con respecto a cómo la tecnología ayuda a los pacientes y a los médicos, ¿has percibido algún tipo de brecha digital de personas que todavía no están muy familiarizadas con la tecnología? ¿Cómo intentáis solventar este tipo de problema? Me encanta esa pregunta y es un factor relevante, muy, muy relevante. Mira, por ejemplo, nosotros, una de las patologías que es muy foco para nosotros es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia del 2% en población adulta en España, pero afecta principalmente a personas mayores de 65 años. Entonces, nosotros impulsamos soluciones como el proyecto Cordio, ¿no? Que seguro que habéis visto nota de prensa recientemente, ¿no? Tenemos con el Hospital de Belviche, estamos impulsando un piloto de esta tecnología, ¿no? ¿Esta tecnología qué hace? Es una app que te descargas en el móvil. Tú cuando pasas por consulta, el cardiólogo
te recomienda, te prescribe, ¿no? Igual que te prescribe un medicamento para tratarte la insuficiencia cardíaca, te recomienda que te descargues esta aplicación. El profesional de enfermería ayuda al paciente a descargarse el manejo de la aplicación y en ese momento se considera que el paciente está en situación basal, es decir, que está bien, y el paciente lee una frase al móvil. Y lo que tiene que hacer es leer todos los días la misma frase. Bueno, haciendo eso, la app, gracias a biomarcadores digitales, es capaz de interpretar cómo está evolucionando tu congestión pulmonar y en base a eso es capaz de anticipar hasta 18 días un empeoramiento en tus condiciones coronarias. Y esto está validado ya por un ensayo clínico, ¿vale? Que eso es algo muy importante dentro del ámbito de la salud. Eso también te lo quería preguntar. Al final, estáis desarrollando tecnología que impacta sobre todo en la salud de las personas. Necesitarán una regulación, necesitarán una serie de ensayos, ¿no? Sí. Antes de que pueda salir para que se pueda utilizar, ¿no? Sí. Porque al final 100%. Te juegas mucho. Claro, 100%. O sea, vosotros pensad que cuando nosotros no desarrollamos tecnología como tal, sino que impulsamos la implantación de soluciones digitales, ¿no? en el sistema, cuando buscamos esas soluciones, claro, tenemos ese abanico tan amplio, ¿no? Una solución para ser implementada dentro del sistema sanitario tiene que tener un marcado CE de dispositivo médico. ¿Y eso qué significa? Que ha pasado un ensayo clínico o un estudio de validación clínica de la tecnología. Y eso es fundamental y tiene que ser así porque eso nos garantiza que esa herramienta efectivamente cumple todos los estándares de calidad para ser implementada y para tratar algo tan delicado como la salud. Porque si estamos hablando de algo que te ayuda, como lo que se estaba contando de Cordio, ¿no? Que ayuda al cardiólogo, que levanta una sospecha de insuficiencia cardíaca, de empeoramiento, etcétera, pues necesitamos tener unas garantías de calidad, ¿no? Y una vez, y volviendo al hilo de la pregunta que me habías hecho... De la usabilidad. Claro, para nosotros es fundamental y nosotros por eso siempre lanzamos pilotos de usabilidad para testar tanto desde el lado del paciente como del profesional sanitario que esta solución de verdad tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que os decía de la insuficiencia cardíaca, son pacientes muy mayores. Entonces, de verdad, lo que estamos testando también con el Hospital de Belviche es, ¿de verdad los pacientes después se van a casa y son capaces de utilizar la aplicación? ¿Cuál es la mejor forma de utilizar esta solución? Oye, pues igual es formar a la persona que cuida a esta persona, a este paciente. Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer que esta solución de verdad tenga impacto, ¿no? Y después medir si también de cara a los profesionales sanitarios esto no supone una sobrecarga o si supone una sobrecarga les merece la pena o no, ¿no? Pensad que en el caso de esta solución al final lo que se hace es que si se genera una alerta, imaginad eso, con 18 días te anticipa una posible descompensación en tus condiciones coronarias, entonces se levanta una alerta que le llega tanto al profesional de enfermería en el servicio de cardiología como al paciente, de forma que en el servicio de cardiología proactivamente te llaman a consulta. Y de hecho, de esa forma lo que hacemos es evitar que ese paciente reingrese por vía urgencias, que es una de las casuísticas que pasan en muchos casos con la insuficiencia cardíaca, que una vez que ya has tenido una descompensación y has entrado vía urgencias en el sistema, la probabilidad de entrar una segunda vez vía urgencias es muy alta, ¿no? Entonces pensad que este tipo de soluciones, por ejemplo, el impacto que tiene, ¿no? Que es lo bonito del trabajo que hacemos, ¿no? Y por eso muchas veces cuando voy por ahí la gente me dice, es que te brillan los ojos cuando cuentas lo que haces. Sí, totalmente, me encanta. ¿Por qué? Porque pensad el impacto que tenemos en la vida de la gente y en el propio sistema sanitario, ¿no? Es decir, oye, esa vida de un paciente y de sus familiares que el que estás intentando evitar que entre vía urgencias, que le llamen proactivamente al servicio, cómo mejora su calidad de vida y para el propio sistema, qué impacto tiene eso en la sostenibilidad del sistema y en los costes de hospitalización, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Ya para lo que decíamos antes, descongestionar, ¿no? Eso es. Y que no haya una reincidencia, por ejemplo, en el caso de las urgencias, como comentabas. Eso es. Joder, has tocado un par de temas que justo hemos hablado de ello tanto en el episodio en el que hablamos de diabetes como con Carmel Hassan, que hablábamos de usabilidad y experiencia de usuario y cómo el diseño tiene que estar hecho para que la gente lo entienda y sobre todo, como en el caso que comentas, gente mayor, que es aún más difícil, ¿no? Superar esa brecha digital de la que hablaba Maritere. Entonces me parece muy interesante porque me parece que en el tema de la innovación, si no es lo más importante, dejando de lado el tema sanitario, es lo siguiente. 100%. ¿No? Y fijaos que eso tiene dos vertientes. Una es en la usabilidad de la solución tecnológica per se y también el diseño del servicio, que es tan importante o más. Es decir, tú puedes tener ya la solución digital y en este caso la app, yo como no la desarrollo, ¿no? Yo me he girado a Cordio y Cordio es la que ha desarrollado esta tecnología, pero después es cómo introducimos esa solución en el circuito asistencial. Y ahí tienen muchísimo que decir tanto los pacientes como el propio sistema,
porque ahí es el diseño del servicio en sí, de cómo lo implementa. Es decir, oye, pues esto se utiliza efectivamente para pacientes que ya han tenido una descompensación y ya están siendo tratados por el servicio. Vale, definir eso y trabajar eso de la mano del sistema sanitario es fundamental y con la voz del paciente incorporada. Y en paralelo la regulación que comentabas, que también es fundamental. Sí, efectivamente. Siempre lo que hay que tener en cuenta es cuál es la regulación y lo que podemos hacer y lo que no. Es verdad que en cuanto a regulación, en nuestro país estamos un poquito menos avanzados que en otros países de la Unión Europea. ¿Cómo por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, en el ecosistema de salud es muy famoso el ejemplo de Alemania, que tienen una regulación que se llama DIGA, ¿vale? Que es un fast track para la adopción de salud digital. Llevan ya unos años con ello y el consenso en general es que tiene sus luces y sus sombras, pero como todo, tienen algo. Entonces están aprendiendo de lo que funciona y de lo que no, ¿no? Porque luego pues, se ha visto que no se prescriben tanto como se desearían esas aplicaciones de salud digital que han entrado en reembolso, se está viendo por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya tienen un mecanismo para conseguir. ¿Y a qué me refiero con el reembolso? Pensad que al final cómo funciona la administración es en la relación con la industria farmacéutica, pero con otro proveedor igual, ¿no? Te reembolsan por uso o por medicamento, o en nuestro caso por los medicamentos que les proveemos. Entonces necesitas entrar en un canal regulado para entrar en la cartera de servicios, que hoy en día probablemente el canal existe como tal, que es a través de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, y lo que hay que ver es cómo se puede agilizar ese canal para que la salud digital pueda incorporarse de una mejor manera en el sistema sanitario, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Francia hace un mes ha anunciado su propia regulación. Macron en su momento dijo antes de 2024 tiene que estar en marcha y lo ha conseguido. Sabemos que hay otros países avanzando bastante como Bélgica e Italia, y en nuestro país la inquietud existe, hay distintas iniciativas que se están impulsando. Nosotros formamos parte de una, ¿no? A través de EIT Health, que es uno de nuestros socios de innovación en salud. Nosotros formamos parte de la organización como asociados y está impulsando una iniciativa en la que unen a distintos agentes del ecosistema, pues por ejemplo como el Biocat en Cataluña, Aquas, que es la agencia de evaluación de tecnología allí en Cataluña, otras agencias de evaluación, hospitales, startups, nosotros como industria farmacéutica, aseguradoras, y estamos teniendo unos grupos de trabajo y de debate donde estamos analizando la situación actual para poder hacer recomendaciones de cuál debería ser el modelo a futuro, ¿no? Para intentar tener un fast track para este tipo de soluciones digitales. Y eso es algo también muy importante. Yo creo que ahora mismo probablemente Cataluña sea lo más avanzado, aunque no sé, creo que en el País Vasco también están avanzando, etcétera, en ese sentido, pero necesitamos tener una regulación que nos permita tener ese impulso a la salud digital y probablemente que lo que se haga en una región nos permita ser utilizado en otra región también, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, cómo aprender de la región que va más avanzada para poder utilizarlo en todo el país. Y sobre este tema de la regulación se puede ver que muchas veces sirve para proteger, pero por otro lado puede ser un stopper para la innovación. En el mundo de la innovación, que siempre, sobre todo en España, que también pues, tenemos un buen ecosistema de startups y tal, que me consta que estáis muy al pie del cañón con las startups, ¿esta regulación puede ser un stopper o estás viendo, por ejemplo, que está apareciendo mucha startup relacionada con la salud digital y con la asistencia sanitaria? Bueno, son dos preguntas en realidad, sí. ¿no? En cuanto a la regulación, yo creo que es muy necesaria en el sector salud y simplemente lo que tenemos es que trabajar todos de la mano, todo el ecosistema sanitario para conseguir agilizar dentro del marco regulatorio que es muy necesario, conseguir agilizar, pues en este caso, pues oye, la salud digital, ¿cómo hacemos que cumpliendo todos los estándares, si podemos agilizar y pues mitigar cuellos de botella, igual que nos dedicamos a mitigarlos en el viaje del paciente, pues cuellos de botella en el proceso de que entren en cartera de servicios y de reembolso estas aplicaciones de salud digital, ¿no? Etcétera. Pero muy necesario. En cuanto a momento, yo creo que es un momento brutal. O sea, vivimos en España un momento brutal en cuanto a emprendimiento, en cuanto a la inclusión de empresas unicornio en nuestro país, etcétera, etcétera. Probablemente más en otras industrias, pero salud también es algo que está avanzando mucho, ¿no? Yo lo que veo mucho es a los profesionales sanitarios muy interesados en cómo la tecnología puede ayudar en su día a día de práctica clínica. Les veo con mucho interés en aprender de determinados ámbitos de tecnología, también de buscar aliados
en cuanto a tecnología, de gente y nuevos perfiles que se incorporan y que se puedan asociar con ellos para ayudar a desarrollar tecnología. Y lo que sí que veo es una oportunidad enorme, y es lo que desde Astra también generamos bastante debate e intentamos impulsar, en cuanto a cuáles son los gaps que existen también de skills y de capacidades que puedan tener tecnológicas, pero también de emprendimiento, ¿no? Nosotros impulsamos mucho el ecosistema de emprendimiento para la salud digital. Sabéis que tenemos un acuerdo con Wayra, con Telefónica, como uno de los mayores agentes de innovación abierta a nivel corporación, ¿no? Y que nos ayuda mucho a canalizar distintos retos al ecosistema, y también con South Summit como generador y amplificador de determinados debates, ¿no? Y la semana que viene tenemos South Summit en Madrid, la edición anual de 2023, y el día 8, dentro de los 3 días de South Summit, el jueves 8, tenemos el específico del track de salud en South Summit, que este año ha sido codiseñado por EIT Health junto con South Summit y con nosotros, que somos socios de South Summit, y va específicamente sobre Healthcarepreneurship y cómo los clínicos se acercan al mundo del emprendimiento, ¿no? Y vamos a abordar en distintas keynotes y mesas de debate tanto la oportunidad y hacia dónde vamos y esto que puede generar, el impacto que puede tener, pero también los gaps que existen, los gaps a nivel regulatorio, que era lo que estábamos comentando, a nivel de financiación y cómo los clínicos pueden acercarse a ese mundo desconocido de financiación para ellos, y también el gap de capacidades que estábamos mencionando, ¿no? Y va a ser muy, muy chulo. Yo creo que estamos un pequeño experimento, porque creo que es la primera vez que va a suceder, que vamos a tener a clínicos y profesionales sanitarios pitcheando, de aquella, si me permitís la expresión, sus ideas. Muchos no son startup como tal, pero van a estar pitcheando sus ideas en South Summit, delante de inversores, delante de grandes líderes de opinión del mundo sanitario también, que saben de innovación, delante de expertos en innovación, que les puedan después aconsejar de cómo impulsar su idea, cómo impulsar su proyecto de la mejor manera posible, ¿no? Así que esperemos que sea un éxito. Seguro, esperemos que vaya bien. Y hablando de habilidades, skills que estabas comentando ahora, ¿qué importancia crees que tiene la diversidad de perfiles dentro de una compañía como AstraZeneca, por ejemplo, para que precisamente el sector sanitario se mueva en su conjunto y todo esto se desatasque, ¿no? Sí, pues fundamental. Yo creo que tradicionalmente la industria ha tenido, la industria farmacéutica, hemos tenido una mayor endogamia de perfiles mucho más orientados puro a la ciencia, por la pura necesidad y por el puro negocio, claro, que es absolutamente normal, y cada vez más, porque al final es el core del negocio, o sea, que es que no nos vamos a engañar, es el core de lo que hacemos, ¿no? Y cada vez más se están incorporando nuevos perfiles como el mío, que como sabéis soy ingeniero de teleco, pero gente experta en tecnología, gente experta en design thinking, analistas de datos, bueno, y yo creo que eso es muy bueno, porque al final la diversidad siempre es buena y siempre ayuda a generar mejores soluciones y tener un mayor impacto. Y al final el tener que hacer el ejercicio de entendernos los unos a los otros para ser capaces de tener un mayor impacto en el sistema sanitario y en la vida de los pacientes es muy bueno. Es muy bueno porque la perspectiva que una persona de Astra con formación en farmacia o en medicina, etcétera, tiene de cómo una solución digital puede impactar, yo no la tengo. Y eso a mí me aporta un valor increíble. Claro. La perspectiva que un compañero mío de acceso al mercado tiene de cómo de verdad la administración puede adaptar esta solución, yo no la tengo. Pero lo mismo con todos mis compañeros de marketing o de comercial, etcétera, esa visión que tienen de la patología, probablemente yo no la tengo. La visión que yo tengo de cómo es más fácil implantar una solución o si este tipo de soluciones no merecen la pena porque el coste, efectividad o el esfuerzo es muy alto, etcétera, ellos no la tienen probablemente, ¿no? Claro. Y así es como se genera valor, es del trabajo crossfuncional, incorporando diversos perfiles. En este caso, pues la diversidad no solo de género y de edad y racial, ¿no? Sino también de perfiles y de capacidades, ¿no? Que es muy, muy buena. Y rodearse de gente que, oye, si sabe más que tú, tampoco pasa nada, es que te va a aportar. Mira, os voy a decir un consejo que me dio mi madre cuando era pequeña, y es júntate siempre con gente más lista que tú. Y es algo súper, súper importante porque al final aprendes de ellos y quién sabe, a lo mejor te dan ese ápice que necesitas para que se te ocurra una idea, ¿no? No puedo estar más de acuerdo y de hecho eso yo lo intento aplicar en mis equipos, ¿no? Que es siempre ten gente brillante, más brillante que tú.
Y vamos, eso creo que es la mejor máxima que puedes tener a la hora de conformar un equipo. La verdad es que tu madre bien sabia, Sí. Maritere. Es muy sabia, ¿eh? Pues no sé, Maritere, si quieres añadir alguna cosita No, la verdad que o vamos despidiendo. yo creo que podemos despedir porque hemos dejado el programa súper interesante. Está aquí ahora mismo. Está altísimo, entonces vamos con la última pregunta, que es la más importante de todas. ¿Quieres hacerla tú? Venga, la hago yo. Bueno, nos has escuchado, entonces ya no sé si es pregunta sorpresa para ti o no, pero suele serla. Pero sí que nos gusta que, bueno, al igual que preguntamos algo siempre personal a nuestros invitados e invitadas, que nos cuenten otra parte personal, que es el gusto musical. Entonces Vale. tenemos una playlist Sí. que se llama Latencia Cero, como el podcast, Vale. y nos gustaría añadir una canción que te encante, que escuches de manera muy repetitiva o que sea tu canción favorita, para que la podamos añadir a la playlist. Vale. Bueno, pues mirad, yo soy burgalés y Ajá. además muy orgulloso de serlo, ¿no? Que soy muy pesado con ello, así que voy a barrer para casa, entonces me voy a ir a la moda. ¿Cómo lo sabía? ¿Cuándo ha dicho? Sí, cuando ha dicho pues, burgalés, digo. no sé, elegid alguna, pues Miraflores o Mañana voy a Burgos, alguna de esas que las tengo constantemente. Si quieres en la de playlist. Mañana voy a Burgos, ya que has comentado lo de Burgos. Sí. Claro. Sí, Pero sí. bueno, el la que tú sí, quieras, pues ¿eh? en Miraflores es que mencionan los barrios de Burgos, etcétera, que también está muy La chulo. que tú quieras, Mañana Miraflores. voy a Burgos, mañana voy a Burgos. Venga, venga, pues la añadimos a nuestra playlist. Y nada, lo dicho, vamos a ir terminando ya. Creo que ha sido una conversación muy completa. Y nada, esperamos que hayas estado cómodo y muchas Sí. gracias por participar en nuestro podcast. Muchas gracias por volver a la TEC. Nada, un auténtico placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bueno, Maritere, como comentábamos al principio, efectivamente nos habíamos quedado con ganas. Y yo porque creo que nos hemos quedado con más ganas todavía. A lo mejor Latencia Cero lo convertimos en un podcast de salud y tecnología. Esto que dicen de que cuanto más sabes, más ignorante te sientes. Total. Entonces, total. claro, me da la sensación de que según vamos avanzando en este programa, Ujú. tenemos como esa sensación de que el mundo es más amplio. Exacto. O al menos es la sensación que yo Sí, tengo. sí. A mí, si volvemos a hablar de este tema, no me importaría, ¿eh? Bueno, a ver vamos. qué opinan nuestros oyentes. Igual nuestros oyentes Querrán también más quieren variedad, un poco de ¿no? variedad, Bueno, sí, venga. pero Todo bueno, sea por ellos y por ellas. vamos a hacerles ese favor que además, Claro. Sin ellos y ellas, es que este programa no existiría. Así que muchísimas gracias por escucharnos, que no os lo Totalmente. decimos nunca. Totalmente. Pues es que con esta frase, Maritere, tengo muy poco que añadir. Es que estamos todo el rato terminando altísimo, así que vamos Es a que seguir es terminando increíble, alto es increíble. y listo. Pues nada, como no se puede terminar más alto, solo decir que en el próximo episodio más, y no sé si mejor, porque lo de hoy ha sido bastante guay. Haremos todo lo posible Aún así, claro. y lo intentaremos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y adiós. Hasta luego. Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefónicatech.com.